Probad y ved. Historia de hoy. Ofrendas para Tusgal. Hola amigo, soy el pastor Diogo Santos, misionero de la División Sudamericana aquí en Mongolia, y hoy te voy a contar cómo tus ofrendas no solo llegan donde se necesitan, sino también de su importancia para el avance del reino. Mongolia es conocida por ser la tierra del gran conquistador Gengis Khan, pero también es la tierra del cielo azul, de los famosos caballos mongoles y del desierto de Gobi. Tierra helada, de pueblos nómades y de espíritu libre, que solamente después de la caída del comunismo abrió sus puertas para la llegada de los primeros misioneros. Y no fue fácil. Pregonar para una población de 53% de budistas y 38% de personas que se declaran sin religión es extremadamente desafiante. Y una de las mejores maneras de reflejar a Cristo para esas personas, penetrando prejuicios y barreras culturales, es la educación adventista. Y pensando en eso, en 2009 se fundó la primera escuela adventista en Mongolia, llamada Tusgal, que en mongol significa reflexionar,
es el resultado de mucha oración y del esfuerzo de muchas personas. Gente que dedicó sus talentos para haber realizado el sueño de tener una escuela adventista en Mongolia. Adaptada en un edificio residencial, nuestra escuela era muy estrecha, oscura, con mal olor y no ofrecía seguridad para que los niños estudiaran. En 2018, tras una inspección larga y detallada del gobierno, recibimos un informe nada alentador. Una larga lista de cosas para reparar y un plazo de apenas 6 meses. O en caso contrario, la escuela perdería su licencia de funcionamiento y nos veríamos obligados a cerrar sus puertas. Las exigencias dadas por el gobierno eran tantas que prácticamente tendríamos que derrumbar la escuela y construir otra nueva. ¿Pero con qué dinero? No teníamos condiciones para hacer eso. Y fue entonces que vimos la mano poderosa del Señor guiando todas las cosas. En realidad, Dios ya había resuelto el problema un año antes, como ocurrió con el profeta Daniel, que cuando se arrodilló para orar, un ángel ya había salido del cielo con la respuesta. El Señor también ya había respondido a nuestra oración. La escuela adventista Tusgal ya había sido incluida en el plan adventista para las ofrendas del 13º sábado. Dios, en su omnisciencia, ya había provisto medios un año antes para solucionar ese problema. La escuela fue remodelada en tiempo récord. En 2 meses surgió una escuela prácticamente nueva. Y todo eso gracias a la fidelidad y desprendimiento de personas como usted. Yo soy testigo de que sus ofrendas no solo llegan a su destino, sino que hacen mucha diferencia. Lo que ocurrió con la escuela adventista en Mongolia es apenas un capítulo de una linda historia de cooperación entre personas que nunca se vieron, pero que están ligadas por el mayor héroe que existe, que es el amor. Es el amor de Cristo que motiva a misioneros a ir. Es el amor de Cristo que motiva a misioneros a donar sus recursos. Usted es parte del avance del Evangelio aquí en Mongolia. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Probad y ved. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor bendito que estás en los cielos, te damos las gracias por estar aquí en tu pueblo, Señor, reunido adorándote en tu día de reposo. Señor nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, te invocamos para que tú puedas bendecir los diezmos y las ofrendas que cada uno de tus hijos te entrega en sus hogares, Señor, en su grupo, donde cualquier lugar donde ellos estén reunidos, Señor, que tú los puedas bendecir y proteger, Padre querido. También te pido, Señor Padre amado, que consideres a todas las personas que no tienen trabajo, que no han podido ofrendar ni han podido entregar tu diezmo que te corresponde, Padre querido. Ayúdalos, Señor. Ofrécele, Señor, una fuente de trabajo en el tiempo que tú lo determines, Padre querido, porque tú eres el dueño de los tiempos, Padre amado. Señor bendito que estás en los cielos, te damos las gracias, porque a pesar de todas estas situaciones que han ido pasando, Señor, tú has estado con tu pueblo, Señor, y los has ido protegiendo y ayudando, Señor. Considera también a todas las personas, Señor, que por estos momentos, Señor, no te pueden honrar y glorificar como corresponde, Señor, pero tú le conoces sus corazones, Padre querido, y sus necesidades. Te lo encomendamos todo en tus manos, Padre querido, por tu amado Hijo Jesús. Amén. Buscar lo que se había perdido, lo que nadie quería, lo que nadie apreció, lo que nadie estimó con valor. Su delicia estaba en los hombres, en lo vil de este mundo, lo necio del mundo. Eso fue lo que él escogió. Salvadores de mendigos y ruines, de las almas que no ven la luz, en el medio de los despreciados.
tocado y he vuelto a vivir. Ahí estaba él lavando los pies del pescador más indigno, poniendo sus manos, calmando el dolor, creando la imagen de Dios. Su delicia estaba en los hombres, en lo vil de este mundo, lo necio del mundo. Eso fue lo que él escogió. Salvador de mendigos y ruines, de las almas que no ven la luz, en el medio de los despreciados, mostraste tu gloria, bendito Jesús. Gracias por no escoger a los sabios, sino aquel que te anhela seguir, y mi vil corazón quebrantado has tocado y he vuelto a vivir. Con lo necio humillaste a los sabios, con lo vil demostraste el poder, con lo débil venciste a los fuertes y a lo que es con lo que no es. Vino el Hijo del Hombre a buscar lo que se había perdido, lo que nadie quería, lo que nadie apreció, a los hombres tales cual soy yo. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos tu nombre en esta mañana y te agradecemos, Señor, por este momento en que vamos a estudiar tu palabra, al cual te pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda acompañar para entenderla y ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Señor, muchas gracias porque tú nos has cuidado hasta ahora. Bendice tu pueblo en el mundo entero. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Mis hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Gusto de saludarles. Feliz esta mañana de estar con ustedes. Aunque yo no los veo, pero ustedes me están viendo. Y en estas circunstancias, como iglesia tenemos que seguir funcionando, así que estamos agradecidos de Dios porque podemos predicar el Evangelio a través de estos medios. Hemos tenido un mes de mayordomía donde cada sábado hemos estado, ¿cierto? Hemos estado a partir del segundo sábado de este mes que pasó, estuvimos predicando temas sobre mayordomía. Este sábado ahora es el último sábado para terminar el mes, así que tengo el privilegio de terminar este mes. Y yo quería hablar de los diezmos y las ofrendas. Pero voy a hablar de eso, pero muy poco, hermanos. Yo voy a hablar de algo que a lo mejor posiblemente muchos de ustedes no sabían. Pero vamos a verlo durante el desarrollo de este tema. ¿Sabían ustedes que los cuidados para los necesitados en el Antiguo Testamento eran permanentes? Fíjense que ocurrían semanalmente por medio del sábado. En la espiga en cada cosecha, parte de la cosecha era dejada para los pobres. Cada 3 años el segundo diezmo era una especie de ofrenda destinada a los pobres.
Y cada 6 años ocurría el año sabático, ¿cierto? Ahí donde el 7º año la tierra descansaba y lo que brotara de ella el pobre podía cosechar libremente. Y de 50 en 50 años ocurría el año del jubileo. Ahora, por medio de estas leyes justas y sagradas, el pueblo de Dios debía ser un ejemplo para el mundo. Tenía que ser una sociedad justa, una sociedad igualitaria, de repartición y de solidaridad. La forma que Dios tiene para suplir a los necesitados, ¿sabe usted cuál es? La forma que Dios tiene para suplir a los necesitados es nada menos que bendecir a sus mayordomos y pedirles que repartan esas bendiciones con los necesitados. Un cristiano no puede ser discípulo si deja a los pobres padecer necesidades. No podemos ser indiferentes, hermanos, con el sufrimiento de los demás. Por lo tanto, donde haya un necesitado, allí la iglesia debe estar presente. Y como conclusión de esta semana de mayordomía, como les decía, yo quiero hablar en esta oportunidad del equilibrio que debe existir entre la separación de la entrega de los diezmos y las ofrendas como un acto de adoración a Dios y lo que debe ser separado para los necesitados. Y me gustaría comenzar con 2 preguntas. La primera dice, ¿hemos entendido nuestro deber en cuanto al cuidado de los necesitados? Buena pregunta. Segunda pregunta, ¿será que el dinero puede sustituir el trabajo personal en la práctica de la compasión? Y yo quiero que busquemos la respuesta ahí en el Espíritu Profecía. Ahí en el libro Ministerio de la Bondad, en la página 197, la sierva del Señor nos dice algo muy interesante. Ponga atención. Deje lo que está haciendo, ponga atención, escuche, acérquese. Nuestras iglesias tienen que hacer una obra de la cual muchos no tienen casi idea. ¿Escuchó bien? Nuestras iglesias tienen que hacer una obra de la cual muchos no tienen casi idea. Una obra apenas iniciada hasta aquí. ¿Cuánto tiempo llevamos como iglesia adventista? Muchos años. Y dice que es una obra apenas iniciada hasta aquí, hasta ahora. Tuve hambre, dice Cristo, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui huésped, y me recogisteis. Desnudo, me cubriste. Enfermo, y me vestiste. Estuve en la cárcel, y viniste a mí. Cita ahí Mateo capítulo 25, 35 y 36. Y sigue diciendo, algunos piensan que todo lo que se les exige es que den dinero para esta obra, pero están en un error. El dinero donado no puede reemplazar el ministerio personal. ¿Le parece? Y sigue diciendo, es bueno que demos de nuestros recursos y muchos más debieran hacerlo, pero se requiere de todos, ¿cierto? De todos, es decir, se requiere de todos, la iglesia completa, un servicio proporcional a sus fuerzas y oportunidades. En otras palabras, lo que la sierva del Señor nos está diciendo aquí, en esta cita, que este asunto no es entendido como debiera ser, en primer lugar. ¿Por qué? Porque incomoda nuestra indiferencia resultante de la forma como vivimos, pues. Muchos dicen, yo ni siquiera tengo tiempo para mí, mucho menos voy a tener tiempo para los demás. Hay otros que dicen, yo devuelvo el diezmo y la ofrenda y yo creo que eso es suficiente. Pero la cita que acabamos de leer, hermanos, dice que esa actitud es incorrecta. La cita dice el dinero donado no puede reemplazar el ministerio personal. Es necesario, hermanos, colocar las manos ahí en la masa, como lo hizo el buen samaritano. No, es muy fácil tener la actitud de esta otra persona, el levita, que pasó de largo ahí, porque él entendía, ¿cierto?, que era una persona muy importante como para
detenerse y socorrer a ese moribundo. Esa era la actitud, ese era el comportamiento que existía en el tiempo de Jesús. Y Jesús los reprendió severamente y les mostró cuál era el camino del equilibrio. Ahora, ¿dónde está el equilibrio según Jesús? Abra su Biblia, ahí en Mateo capítulo 23, versículo 23. Abra su Biblia, búsquela. Yo lo tengo aquí escrito, pero búsquelo usted. ¿Lo encontró? Dice ahí, Mateo 23, 23, ¡ay de vosotros! Es un texto que todos conocemos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Qué más? Hipócritas. Porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Fíjese que aquí Jesús no está diciendo que no es importante diezmar y ofrendar. Lo que Él está diciendo es que yo no puedo descuidar la compasión porque estoy adorando a Dios con la devolución fiel y sistemática de los diezmos y las ofrendas. Fíjese que los fariseos eran meticulosos, eran estrictos en la devolución de los diezmos y las ofrendas. Ellos diezmaban hasta lo más mínimo, lo más pequeño. Pero eran descuidados con las prácticas de la compasión. Y Cristo los reprendió porque no tenía sentido, ¿cierto?, decir que diezmaban y ofrendaban y al mismo tiempo descuidaban completamente, como dice el texto, la justicia, la misericordia y la fe. Eso era hipocresía. Era una religión de apariencias, una religión incoherente, una religión falsa, inconsistente. Ahí en la cultura hebrea, donde Jesús fue educado, Él aprendió que separar la parte de los pobres era tan sagrada como diezmar y ofrendar. Una no debería invalidar a la otra. Cada uno debía hacer su parte en el cumplimiento de las orientaciones sagradas con respecto a los deberes sociales. El propósito era que el pueblo de Dios tenía que ser ejemplo para el mundo entero. Y el pueblo de Dios, hermanos, y es verdad, el pueblo de Dios tiene que ser una sociedad amorosa, una sociedad justa, una sociedad igualitaria. Ese sentimiento tenía que ver con la realidad histórica y teológica del pueblo de Dios a lo largo de los años. El doctor Elías Brasil de Souza, yo creo que muchos no lo conocen, y algunos sí. El doctor Elías, él es director del Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Asociación General. Pero miren, estudiamos el trimestre, que fue el primer trimestre de este año, si no me equivoco, estudiamos el libro de Daniel, ¿cierto? Él, el doctor Elías Brasil de Souza, escribió las lecciones de la escuela sabática de ese primer trimestre. Y él publicó unos artículos recientes ahí, y él en esa publicación resumió en 4 partes, cuatro citas, resumió esa realidad histórica, teológica de la compasión y la solidaridad para el pueblo de Dios. Destacó 4 aspectos ahí. Y el primero, y son todos interesantes, y me gustaría que ponga atención porque se los voy a leer a continuación. El primero dice que el fundamento universal de la compasión y de la solidaridad está enraizado en la organización de la creación. ¿Ok? Con base en la creación, ¿ya?,
Los seres humanos son una comunidad de hermanos y hermanas que deben vivir en paz y solidaridad unos con otros. ¿Qué le parece? Los necesitados deben recibir nuestra atención. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos y hermanas. Y tarde o temprano tendremos que responder la pregunta de Dios: ¿dónde está tu hermano? Segundo, la compasión está fundamentada en el acto redentor de Dios, como se puede ver en el Éxodo. Dios oyó el clamor de los israelitas oprimidos en Egipto. Él, ¿cierto? Dios, ahora exige que su pueblo también oiga el clamor de los oprimidos. En otras palabras, ante el clamor del oprimido, el pueblo de Dios debe imitar a Dios, no al faraón. Interesante, ¿verdad? Tercera, dice: la compasión reposa en la noción de que Dios es el dueño de todo, lo que significa que no somos los propietarios, sino meros mayordomos de las posesiones divinas. ¿Entendió eso? ¿Lo entendió? Se lo voy a volver a repetir. La compasión reposa en la noción, en el saber de nosotros, de que Dios es el dueño de todo, lo que significa que no somos los propietarios, somos meros mayordomos de las posesiones divinas. Esos recursos, y escuche bien, fueron transferidos por Dios para nuestro sustento y para ayudar al necesitado. ¿Más claro a dónde? Y cuarto, interesante como los otros tres, la verdadera religión no puede estar separada de la compasión y la solidaridad para con el pobre y el necesitado. Y escuche bien lo que dice esto, escuche bien, ponga atención, deje lo que está haciendo, concéntrese en lo que le voy a decir. Dice ahí: la religión indiferente al pobre le falta el respeto a Dios. Se lo voy a repetir, calmadito. La religión indiferente al pobre le falta el respeto a Dios. Interesante. Por lo tanto, como individuo, nunca lo que deberíamos realizar nunca deberíamos o debemos confiar en que las instituciones hagan lo que deberíamos realizar personalmente en pro del necesitado. Tenemos que involucrarnos personalmente en el necesitado. No debemos confiar en las instituciones. En la iglesia tenemos Adra y tenemos Dorcas en la iglesia. Y nos recostamos, ahí nos recostamos en ello. Pero aparte de ayudar, ¿cierto? De poner nuestros recursos, apartar para darles a Dorcas para que cumplan lo que necesitan, los necesitados, valga la redundancia, tenemos que hacer un trabajo personal con aquellos necesitados. Y yo creo, hermano, y estoy seguro, y soy sincero en decirlo, yo creo que muchos en nuestras iglesias no tenían idea de la enormidad de este asunto. Hermanos, nosotros hoy día tenemos que ver y entender que este asunto es un asunto sagrado y debe estar en el centro de las discusiones y actividades de la iglesia. Y como dije en un principio, con respecto a los diezmos y la ofrenda, yo creo que no deberíamos dedicarle mucho tiempo. Las semanas de mayordomías que hay siempre se habla de los diezmos y la ofrenda, ese es el enfoque principal. Pero a pesar de eso, hermanos, porque yo no lo estoy tomando ese enfoque, ¿cierto? No debemos recordar, hermanos, que diezmar y ofrendar es tan sagrado como es la práctica de la caridad, ¿cierto? Porque se habla mucho y se escribe mucho sobre los diezmos y la ofrenda en nuestra iglesia. Sin embargo, todo eso, hermano, puede ser resumido en pocas palabras.
y que es la verdad. Dios es el creador y dueño de todo. Y eso es verdad, hermanos. Tenemos que entenderlo. Y Él nos ordena, hermano, no nos pide, nos ordena. Ahí en Malaquías 3:10, traer los diezmos a la folía. La sierva del Señor dice que aquí, en este versículo, el Creador no nos está apelando a la gratitud o a la generosidad. Dice que diezmar es un asunto de simple honestidad. El diezmo es del Señor y Él nos ordena que le devolvamos aquello que es suyo. Es claro. Y en cuanto a las ofrendas, también ahí está escrito. La sierva del Señor en Consejo sobre Mayordomía Cristiana dice lo siguiente: el Señor no necesita nuestras ofrendas, no podemos enriquecerlo con nuestros donativos. El salmista dice: todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y cita ahí 1 Crónicas capítulo 29 versículo 14. Dios nos permite manifestar nuestro aprecio de sus mercedes por medio de esfuerzos abnegados realizados para compartir las mismas con otras personas. Esta es la única manera posible como podemos manifestar nuestra gratitud y nuestro amor a Dios, porque Él no ha provisto ninguna otra cosa. Interesante. Y ya termino. Pregunto, ¿será necesario agregar alguna otra cosa más? Yo creo que no, porque para mí creo que todo está claro. Mire, cuando yo recibo las bendiciones de Dios, debo separar el diezmo y las ofrendas, y fuera de eso separar un porcentaje para atender a los necesitados. Eso está claro. Yo pregunto entonces, ¿y ahora qué nos falta? Nos falta lo más importante. Porque sin eso, todo esto no podría ser una realidad en nuestras vidas. Y en nuestros necesitados también. ¿Y saben qué es lo que nos falta? Nos falta pedir al Señor que nos bautice con el Espíritu Santo cada mañana. Y cuando eso es una realidad en nuestras vidas, vamos a tener el discernimiento para hacer lo que es correcto ante los ojos del Señor, hasta cuando Él venga. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar con una oración. Inclinemos nuestro rostro. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por tu palabra en esta mañana. Señor, posiblemente hemos aprendido algo nuevo. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé el deseo a cada uno de nosotros a practicar este Evangelio. Sabemos, Señor, y entendemos que todo lo que nosotros tenemos es tuyo. Y también entendemos que de lo que tú nos das hay una parte que te corresponde. Esa parte que nosotros no podemos administrar, que es exclusivamente tuya. Ayúdanos a entender eso. Y ayúdanos a saber que cada vez que apartamos tus diezmos y tus ofrendas y un porcentaje para los necesitados, es un acto de adoración a ti. Permítenos, Señor, adorarte con gozo y alegría en ese sentido. Gracias, Señor, por hacernos entender estas cosas. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Una espera
vida.